Cómo un soldado sin educación formal llegó a convertirse en uno de los dictadores más temidos del siglo XX. Esta es la historia de Idi Amin Dada, el tirano de Uganda cuya mente oscura sembró el terror en el corazón de África. Amin gobernó Uganda entre 1971 y 1979, tras un golpe militar. Su régimen dejó una huella de sangre que aún hoy marca la memoria de una nación. Idi Amin Dada nació aproximadamente en 1925 en una aldea remota del norte de Uganda. Pertenecía a la etnia Kakwa, una comunidad minoritaria que habitaba la frontera entre Uganda, Sudán y el Congo. Creció en la pobreza extrema, sin acceso a educación formal. Aprendió a leer y escribir muy tarde, una limitación que marcaría su complejo de inferioridad toda la vida. El colonialismo británico dominaba Uganda, y el ejército colonial se convirtió en una de las pocas vías de ascenso social para los africanos. Para un joven como Amin, alto y físicamente imponente, el servicio militar representaba una oportunidad de escapar de la pobreza, pero también plantó las semillas de un profundo resentimiento hacia sus colonizadores. La disciplina militar y el resentimiento se fusionaron en el núcleo de su identidad, forjando el carácter del futuro dictador. En 1946, Idi Amin se enlistó en los King's African Rifles, el regimiento colonial británico en África Oriental. Su imponente físico, que superaba los 2 metros de altura, y su aparente lealtad lo destacaron rápidamente. Pero también comenzó a mostrar signos preocupantes de brutalidad hacia los prisioneros. Participó en las brutales operaciones contra el movimiento Mau Mau en Kenia, donde su reputación de violencia se consolidó. Su ascenso fue meteórico, de soldado raso a sargento mayor en pocos años. En los años 60, estableció una estrecha relación con Milton Obote, el líder político que se convertiría en primer ministro de Uganda. Cuando Uganda obtuvo su independencia en 1962, Amin ya era coronel y comandante del ejército. Obote confiaba en él, sin sospechar que su protegido militar albergaba ambiciones mucho más grandes. La semilla de la traición ya había germinado en la mente del futuro dictador. El 25 de enero de 1971, mientras Milton Obote asistía a una cumbre en Singapur, Idi Amin ejecutó un golpe de estado. En pocas horas, sus tropas leales tomaron el control de Kampala y los puntos estratégicos del país. La radio nacional anunció que el ejército había salvado a Uganda de la corrupción y el tribalismo. Sorprendentemente, los primeros meses del régimen de Amin fueron recibidos con entusiasmo popular. Prometió restaurar el orden, combatir la corrupción y devolver Uganda a los ugandeses. Su carisma natural y sus promesas populistas lo convirtieron inicialmente en una figura querida. Pero detrás de la fachada carismática, ya comenzaba a mostrar signos de paranoia y sed de poder absoluto. Los primeros en sufrir su ira fueron los oficiales que consideraba desleales o amenazantes. La luna de miel con el pueblo ugandés estaba a punto de convertirse en una pesadilla de 8 años. En agosto de 1972, Amin anunció una decisión que cambiaría para siempre la economía ugandesa. Ordenó la expulsión inmediata de toda la población asiática del país, unas 60.000 personas. Les dio 90 días para abandonar Uganda, confiscando sus propiedades y negocios. La comunidad asiática, que controlaba gran parte del comercio y la industria, fue expulsada sin compensación. El resultado fue el colapso inmediato de la economía ugandesa. Las fábricas cerraron, el comercio se paralizó y la inflación se disparó. Pero la crisis económica fue solo el comienzo del terror. Amin comenzó una purga sistemática de todos los que consideraba enemigos del Estado. Intelectuales, oficiales militares, líderes religiosos y civiles inocentes desaparecían sin rastro. Las estimaciones hablan de entre 100.000 y 500.000 personas asesinadas durante su régimen. La prensa internacional lo bautizó como el carnicero de Uganda. Pero para las víctimas y sus familias no había nombres que pudieran describir el horror vivido. Mientras tanto, Amin mantenía su imagen pública de líder carismático y protector del pueblo. En el escenario internacional, Amin adoptó una retórica anticolonial y antioccidental que resonaba en África. Estableció alianzas con líderes como Muammar Gaddafi de Libia y se alineó con la Unión Soviética. Se autoproclamó con títulos extravagantes como conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular.
Su retórica anti-israelí y su apoyo a la causa palestina lo convirtieron en una figura controvertida en Occidente. Los medios occidentales lo retrataban como una figura caricaturesca y excéntrica. Pero esta imagen de bufón internacional ocultaba la terrible realidad del terror que vivía Uganda. Su sed de reconocimiento internacional era tan grande como su paranoia interna. ¿Qué movía la mente de Idi Amin? Según documentos y testigos, su conducta se articuló en 3 ejes: narcisismo, paranoia y violencia instrumental al servicio del poder. En lo narcisista, se otorgaba títulos grandilocuentes, lucía uniformes recargados y organizaba desfiles y discursos radiales coreografiados para exigir lealtad pública. Esa necesidad de aplauso, suministro narcisista, convivía con la autopercepción mesiánica del liberador de África, según reportes de la época. La paranoia era igual de marcada: cambios constantes en su guardia, escoltas rotativas, varias residencias, catadores de comida y temor permanente a golpes, según testigos. La crisis de Entebbe reforzó su visión conspirativa, intensificó la vigilancia de opositores y presentó a minorías como amenaza interna. La violencia fue herramienta calculada. Los servicios de seguridad y el State Research Bureau practicaron detenciones arbitrarias y castigos ejemplarizantes, según reportes. Documentos mencionan desapariciones y lecciones públicas en estadios. El terror funcionó como condicionamiento para silenciar el disenso. En el trasfondo, rasgos de agresión autoritaria, baja empatía, facetas psicopáticas y cálculo maquiavélico se alimentaron de humillaciones tempranas y limitada escolarización. El colonialismo y las tensiones étnicas aportaron el caldo de cultivo para su resentimiento y su necesidad de dominación. En suma, grandilocuencia pública, desconfianza extrema y violencia como método. Aplausos en la plaza y después, un estadio vacío bajo luces que se apagan. En 1978, Amin cometió un error fatal al invadir territorio tanzano. Julius Nyerere, presidente de Tanzania, declaró la guerra y lanzó una contraofensiva devastadora. El ejército ugandés, desmoralizado y mal equipado, colapsó rápidamente. En abril de 1979, con las tropas tanzanas acercándose a Kampala, Amin huyó del país. Primero se refugió en Libia, bajo la protección de su aliado Gaddafi. Finalmente se estableció en Arabia Saudita, donde vivió en el exilio hasta su muerte en 2003, sin enfrentar nunca un juicio por sus crímenes. El legado de Idi Amin es un recordatorio del poder destructivo del autoritarismo sin límites. Uganda ha logrado reconstruirse, pero las cicatrices de aquellos 8 años de terror permanecen. Idi Amin es recordado no solo como dictador, sino como ejemplo de cómo el poder sin límites puede corromper hasta lo más humano. La historia de Idi Amin nos recuerda que el poder sin límites destruye vidas y naciones. Recordar la honra a las víctimas y nos ayuda a aprender para que nunca se repita. Si disfrutan de estos análisis históricos, vean más videos en el canal, síganos y dejen un me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido riguroso. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.